Bienvenidos, bienvenidas a lanueva.com y al Facebook de La Nueva. Vamos a charlar hoy un rato con la economista Cintia Martínez, que ella es economista, es docente de la Universidad del Sur. Y vamos a tratar algunos temas que me parece que van a resultar bien interesantes. Cintia, muchas gracias por venir a visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, cuando hablábamos fuera de aire, cuando concertábamos la entrevista, yo te decía que quería arrancar por la frase que está en tu mini bio de Twitter, ¿sí? Que es tu cuenta es @ck_Martínez, Cintia Martínez, y lo voy a leer. Dice, bahiense, economista, trato de enseñar finanzas públicas en la UNS, o sea, tu materia son las finanzas públicas, sí. Y después hay una frase que son dos oraciones, que en la misma oración hay dos frases en realidad, que dicen, creo que la política condiciona fuerte a la economía y que el problema es el déficit fiscal. Bueno, si bien están relacionados obviamente, vamos a empezar por la primera de esas frases, la primera de esas sentencias. La política condiciona fuerte la economía. Yo te diría, obviamente, porque la política define los términos de la política económica, pero es evidente que vos lo decís con una intención, con un trasfondo. ¿Nos podés explicar? Bueno, eso justamente, primero también eso se relaciona con la frase anterior. Yo trato de enseñar, porque uno siempre trata de despertar en los alumnos esa inquietud y esa sospecha y eso de estar siempre mirando un poquito más allá de lo que dice la teoría. Cuando me refiero a que la política condiciona la economía es porque existe un mercado político donde hay ofertas y demandas, donde hay grupos de interés, donde hay necesidades, tiempos que son distintos a los lineamientos del mercado económico. Entonces, esa diferencia entre el mercado político y el mercado económico y esa disociación que a veces existe cuando uno lo evalúa, hace que muchas veces las decisiones de política económica no puedan llegar a un buen puerto. Si se ignora que existe un mercado político con ritmo propio, muchas veces se corre el riesgo de caer en una ingenuidad, ¿no? Y eso es lo que no queremos, tener profesionales que sean ingenuos, que den recomendaciones sin considerar que quien está al mando del gobierno muchas veces tiene obstáculos que no son fáciles de manejar, porque son una gran cantidad de actores los que juegan. No es solamente tomar una decisión con lo que la teoría económica indica y eso nos va a garantizar un resultado. Entonces un poco a eso me refiero cuando quiero... Yo cuando lo leí interpreté que lo decías con cierta carga negativa. Ahora que te escucho la explicación pareciera como algo más puramente pragmático, digamos. Exactamente, hay que simplemente conocer. A ver, durante muchísimo tiempo la economía, la teoría económica ignoró esta cuestión. A partir de finales de la década del 50, 1958 más o menos, a partir de los aportes de James Buchanan, se comienza a considerar esta interacción entre la economía y política de nuevo, porque en su origen se consideraba en forma conjunta, luego se separó y la economía iba por un lado, la política por el otro, y a partir de la década del 60 empieza a haber aportes que señalan esto, que hay que tener en cuenta que existe un mercado político que tiene características de funcionamiento muy precisas, y se utilizan herramientas de la teoría económica para analizar estos mercados políticos. Entonces, simplemente como vos decís, hay que saber que existe, saber cómo funciona y saber que nos puede limitar al momento de tratar de conseguir un objetivo de política económica. Uh-huh. Y decía que cuando yo leí la frase en tu bio de Twitter, lo asocié a una idea negativa por la sentencia que sigue, sí. ¿No? Creo que la política condiciona fuerte la economía y que el problema es el déficit fiscal. El déficit fiscal crónico de Argentina, que para muchos es uno de los grandes problemas que tenemos como país, te diría que para la mayoría, más allá de que después no se resuelva adecuadamente el inconveniente, el problema del déficit fiscal crónico lo podemos asociar justamente a las necesidades frecuentes que tiene la política. Exacto, la política tiene un horizonte de corto plazo con objetivos que son inmediatos, siempre está el objetivo, que no está mal, quiero destacar que es simplemente reconocer que las cosas funcionan de esa manera. El objetivo del político es ganar la próxima elección
y los objetivos de una nación tienen que tener una mirada de más largo plazo, si se pretende tener una trayectoria de crecimiento, de estabilidad, de empleo. Entonces hay ahí un conflicto entre los intereses cortoplacistas del mercado político y los intereses de más largo plazo. Los intereses cortoplacistas llevan a, en el caso de Argentina, a un Estado que sistemáticamente ha vivido por encima de sus posibilidades. En los últimos 60 años, solamente en 12 hubo superávit fiscal. Entonces, eso repetí ese dato, por favor. Claro, o sea, las estadísticas de déficit fiscal son confiables más o menos de hace 60 años a esta parte. En esos años, donde hay registros, solamente en 12 ocasiones Argentina, el Estado argentino tuvo superávit fiscal. El resto si no gastó por encima de sus posibilidades. Exacto. El resto de los años hubo déficit fiscal. Entonces, cuando el déficit fiscal aparece, no lo podemos ignorar. Hay que financiarlo de alguna manera. Las estrategias, las herramientas disponibles para financiar el déficit fiscal son dos: el uso de la emisión monetaria o el uso del endeudamiento, el uso del crédito público. Argentina, si miramos con una perspectiva histórica, alternativamente ha abusado de una de esas dos herramientas o de ambas. Entonces, cuando abusamos de la emisión monetaria, tenemos crisis inflacionarias, como todos sabemos. Eso ha llevado a tomar medidas drásticas, ha terminado, por ejemplo, en la implementación del plan de convertibilidad, que simplemente directamente lo que hizo fue prohibir la emisión monetaria a través de una ley, porque se abusó tanto de esa herramienta que hubo que sacarla de las posibilidades. Entonces, cuando eso ocurrió, se mantuvo más o menos una situación de baja inflación. ¿Y qué pasó? Se abusó de la otra herramienta, el uso del crédito público. Entonces, hemos tenido a lo largo de la historia, alternativamente, crisis de inflación o crisis de deuda. Y bueno, eso en mi opinión es un problema, porque bueno, hay una parte de la disciplina que no considera que los problemas más graves de Argentina tengan que ver con eso. Bueno, ahora ahí vamos para ese lado justamente. Porque que la política condicione fuerte la economía no es un fenómeno argentino, digamos, un fenómeno mundial. Es mundial, pero no todos los países tienen los problemas que tiene Argentina. De hecho, algunos problemas que tiene Argentina, lo conversábamos hace algunos meses con Andrea Castellano, con quien sé que vos trabajás, y lo sabe también mucha gente, digamos, que cada vez está más difundida la noción, cada vez lo sabemos más, lo tenemos más claro, porque las estadísticas internacionales también son cada vez más confiables. Argentina tiene un problema crónico de inflación también, que no lo logra resolver, ¿no? que está todo asociado a lo que vos planteabas recién. ¿Y por qué en Argentina pasa esto? Bueno. Seguimos teniendo este problema que no lo tienen, no es que la comparación ni siquiera la hacemos con Suecia ni con Alemania, no lo tiene ningún país vecino, salvo Venezuela, que es otra cosa, ¿no? Pero nuestros países vecinos no tienen el problema de inflación. Bueno, sí, evidentemente Argentina sostiene problemas que ya han desaparecido en la mayoría de los países del mundo. Ya la inflación no es un problema mundial. Hubo una época en que lo fue, pero ya todos lo han logrado resolver. Por eso ahí va la parte donde es mi opinión. Yo considero de verdad que gastar por encima de las posibilidades de una manera crónica necesariamente condiciona las perspectivas de desarrollo y de crecimiento del país. Un exceso de gasto público. A ver, hoy en día el sector público, digamos, detrae de la economía el 50% de lo que se produce en el año. Cuando, por ejemplo, en el año 2005-2006 ese porcentaje era del 20%. Entonces hubo un crecimiento desde el año 2005-2006 hasta ahora del gasto público del 30%. Era el 20% del producto y es el 50%. Entonces hay que sostener ese gasto público. Y todo lo que ¿cómo lo sostenés? Aumentando la presión tributaria, aumentando las regulaciones, y bueno, todo eso asfixia al sector privado, que es quien es el generador de ingresos en los países. Entonces ahí tenés, por eso, no solamente el déficit es importante, sino también darte cuenta
en qué nivel de gasto público vos tenés un déficit. Cuando vos tenés un gasto del 20% y tenés déficit fiscal es una cosa. Cuando la mitad de lo que producís en un año se lo lleva el Estado y encima tenés déficit fiscal, no tenés mucho margen ya para poder cubrirlo. ¿Y ese salto del 20-50 dijiste que fue desde qué año? Y bueno, no recuerdo exactamente, pero 2004, 2005, 2006 era más o menos ese 20-25% y a 2015 fue 50%. Eso es por aumento 45, de la presión tributaria. Por aumento del gasto público. En Argentina, primero, aumenta el gasto público. Y detrás aumenta la presión tributaria para poder cubrir ese aumento en el gasto público. No es suficiente, entonces encima tenés un resultado deficitario. Bien. Bueno, hasta ahí es el análisis económico que cualquiera lo puede entender, digamos, ¿no? Si vos ganás en tu familia igual, 100 pesos y vivís gastando 120, digamos, lo puedes hacer una vez, 2 veces, 3 veces, o un tiempo. Si durante 60 años, 48 te pasaste, vas a tener que rematar tu casa para poder sostenerte. Ahora vamos a la mirada política, ya que no tenemos que ser ingenuos. El déficit está por encima de nuestras posibilidades y es crónico, es un problema recurrente y lo tenemos que resolver. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Porque ahí está el famoso dilema. Argentina es un país que a su vez en simultáneo le ha ido creciendo los niveles de pobreza, con algunos picos, altos y bajos, si querés, en los últimos 10, 15, 20 años, 25 años, pero si uno mira la curva en las últimas décadas, fue para arriba y hoy estamos en un momento muy difícil. Entonces, el gasto público en buena medida viene a subsidiar a los sectores más desfavorecidos. Entonces, ¿de dónde achicamos? ¿Cómo hacemos para achicar el déficit? Por eso es un problema que viene desde hace muchos años, porque es otro tema, es analizar la calidad del gasto público. Argentina, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que el 60% por lo menos del gasto público es un gasto público de asistencialismo. No es un gasto público de transferencia, donde ni siquiera es el Estado mismo el que hace el gasto, sino que transfiere recursos para que sea un tercero el que lo lleve adelante. Y es esto que vos decís, son subsidios que a veces también hay que empezar a analizar, subsidios a la energía, subsidios al transporte, son asignaciones sociales. Es un gasto que es, como vos decís, muy difícil de reducir. Vos lo pensás y lo conversás con tus alumnos o con tu equipo de trabajo. No te quiero poner en un compromiso, ¿no?, de decir cosas antipáticas, porque en definitiva recortar el gasto es antipático. Pero, digamos, ¿por dónde empezás? Bueno, creo que la mitad del gasto de ese gasto son jubilaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa también? Detrás, fíjate lo que yo te estoy contando. Hay un gasto, un porcentaje importante del gasto que es un gasto de transferencia, que significa que hay un tercero que recibe ese dinero y lo gasta. Esos son todos subsidios votos, directos. Son votos, ¿entendés? Entonces, toda la parte de la discusión del subsidio, no quiero hacer análisis livianos, porque aparte tampoco es que tenemos tanto tiempo, es un tema súper complejo, pero todo lo que fue el subsidio a la energía, al gas, por ejemplo. Tener las tarifas pisadas. Quien se benefició fue la clase media alta. La persona que no tenía gas de red y tenía que ir a comprar la garrafa lo pagaba carísimo. Porque estaba enganchado a la luz, tampoco Entonces, y el gas envasado es carísimo. Entonces, son políticas de subsidios desordenadas, que son munición gruesa. O sea, las políticas tiran sin ser certeras ni asertivas, no van a solucionar el problema de los vulnerables, son políticas más masivas. Entonces después, cuando viene el periodo electoral, es sumamente complejo arreglar esa cuestión, porque son todos reclamos y votos que se pueden perder, sin hacer ninguna distinción a ningún partido político, porque esta es una práctica que se hace en todos y en todos los países, como vos decías. Entonces, bueno, estamos realmente metidos en un problema complejo. De hecho, estos últimos meses, aún en pandemia, si nosotros miramos, que eso también quiero aclarar, este no es momento tampoco
de achicar el gasto, sino de eficientizarlo, de tratar de hacer esto, de lograr que el peso que gasta el Estado sea bien dirigido y de verdad vaya a resolver un problema, que no haya personas de ingresos medios y altos que se estén beneficiando de estas medidas. Y bueno, si miramos estos últimos meses, por ejemplo, el gasto en remuneraciones del sector público ha sufrido un ajuste enorme, se ha perdido en comparación con la inflación. Entonces, en 2020 perdió 10 puntos aproximadamente, ¿no? Sí, respecto a la inflación. Sí, en lo que es remuneraciones, lo que es jubilaciones. También, un poco menos, pero estuvo por debajo de la inflación. Se perdió lo que es, gastos en remuneraciones, ha habido ajuste realmente, ¿no? Es un problema importante y en mi opinión es un problema serio, del cual es que muy difícil. Hay mucha población que depende del gasto público y del Estado. Entonces, vos formás parte del equipo de Ecodata. Sí. Explícanos brevemente qué es Ecodata. Bueno, Ecodata es un portal de análisis socioeconómico regional. Esta gestión del departamento. ¿Cómo es el dominio? Ecodata. Es www.ecodata.uns.edu.ar. Bien. Lo que pretende es acercar a la universidad a la comunidad, contar lo que se hace en el Departamento de Economía de una manera más llana, más sencilla, para mostrar las investigaciones que se hacen y también la utilidad que pueden tener para la comunidad. Bueno, dentro de esas investigaciones, una que se hizo hace pocos meses, a fin del año pasado, tiene que ver con la discusión del impuesto, el llamado impuesto a la riqueza. Sí. El impuesto a las grandes fortunas o la contribución extraordinaria, no me acuerdo el nombre técnico, creo que la contribución extraordinaria de las grandes fortunas. No sé. El impuesto, todo el mundo lo conoce como el impuesto a la riqueza. Sí. Y lo que decía esa investigación que ustedes hacían, o el planteo que hacían a partir del informe, que de hecho salió publicado en La Nueva, es que era una idea que no estaba bien dirigida, que no estaba bien pensada, digamos, no se mostraban a favor, pese a que uno, digamos, por razonamiento simple, dice, bueno, estamos en una situación de pandemia, o estamos más allá de la pandemia, incluso venimos con una pobreza creciente, con problemas de inflación, justamente con necesidades de financiamiento y de liquidez de parte del sector público, que de alguna manera tiene que sacar. ¿Por qué está mal cobrarle por única vez, de acuerdo con los planteos del oficialismo, un impuesto a las personas que más capacidad contributiva tienen? Bueno, ahí vamos con varias cositas. Por única vez me dijiste el impuesto. Eso fue el planteo político, Sí, ¿no? Está bien. El impuesto a las ganancias en Argentina es un impuesto de emergencia. Bienes personales es de emergencia. Están desde el cheque también, impuesto al cheque. Años. Una vez que un tributo se establece en Argentina y en general en los países, nunca más se puede quitar. ¿Por qué venía la crítica? Porque no es porque uno esté en contra de quienes tienen más sean los que más contribuyen al financiamiento del Estado, no es por eso, es porque es un impuesto más que se suma a una enorme carga tributaria que existe ya hoy en día. Es un impuesto que tiene que tener consecuencias, que puede tener consecuencias no deseadas sobre aquellas actividades productivas cuya actividad se sustenta en activos de gran valor, pero eso no implica que les vaya bien. Es decir, si yo tengo un campo con cientos de hectáreas, el impuesto recae sobre el suelo, lo que no significa que mi actividad productiva haya sido buena este año o el año pasado. Es la diferencia que se hace entre usar impuestos que graben un stock, que están disociados de la actividad económica. A vos te pongo un impuesto a tu stock, ya sea un campo o una empresa, tu capital invertido, una planta productora de cualquier cosa. Yo te pongo un impuesto sobre eso que va a recaudar, pero eso no tiene nada que ver con si a vos te va bien o te va mal, porque para eso está el impuesto a la renta. Entonces, en general, los impuestos sobre el patrimonio, lo que la doctrina o la teoría fiscal recomienda es que sean complementarios, que sean de muy poca carga y que funcionen en conjunto, porque si vos estableces un impuesto sobre un stock, podés complicar en la evolución de esa empresa. Entonces,
era por ahí el comentario, la crítica a este impuesto. ¿Y se vieron este tipo de cosas en otros países? Ahora, en situación de pandemia me refiero. De impuestos así extraordinarios, sí, que yo sepa, no. Pero también es cierto que Argentina tiene problemas muy graves en su sistema tributario, tiene defectos también que son de larga data y todo el tiempo se hacen parches. A ver, en la mayoría de los países el impuesto a las ganancias, el foco de recaudación es sobre las personas, sobre los individuos de rentas más altas. En la recaudación total del impuesto sobre la renta, en los países de la OCDE, por ejemplo, el 80% se recauda de las personas y el 20% de las empresas. En Argentina es al revés. El 80% del impuesto sobre las ganancias recae sobre las empresas, a las cuales le sumás un impuesto sobre los activos, a la ganancia mínima presunta, a las cuales le sumás este impuesto a las riquezas, y el 20% es sobre las personas. O sea, hay defectos de diseño que hacen que no sea un sistema sano desde el punto de vista de la redistribución. La inflación, ¿es un problema monetario o es un problema multicausal? En mi opinión, discusión bien argentina. Sí, en mi opinión. Vamos y venimos con los temas, ¿no? Pero como se va estructurando la charla, por ahí vamos y venimos. Yo quiero aclarar que no es mi campo de especialidad el tema monetario, pero hay un estrecho vínculo entre la parte fiscal y la parte monetaria. En mi opinión, siempre es un fenómeno monetario. No tiene que ver con las expectativas de las empresas. A ver, lo primero que tiene que pasar... Es decir, la memoria inflacionaria de los actores económicos hace que actúen de determinada manera, que eso tiene impacto en la evolución de los precios, más allá de si se contrae o se expande la política monetaria. A ver, en mi opinión, y para que todo ese mecanismo secundario que acabas de mencionar de expectativas, de modos de comportarse, etcétera, se ponga en marcha, hay que tener más emisión de lo deseado. Perdóname que te haga una pequeña cuestión técnica, pero tratando de explicar. El Estado tiene el monopolio en la creación de dinero y eso es una herramienta de financiamiento para él. Emite un billete que dice 1.000 pesos y gana, fabricar ese billete cuesta muy poquito y tiene un valor nominal de 1.000 pesos. La sociedad acepta ese billete solamente si confía en que el valor de ese billete se va a mantener en el tiempo. La moneda que usamos hoy se llama moneda fiduciaria. Fiduciaria proviene de la palabra fiducia, que significa confianza. Entonces solamente acepto un billete que dice 1.000 pesos si creo, y me lo quedo, si creo que cuando yo quiera utilizarlo va a tener ese mismo valor. Cuando esa confianza se rompe... Y me lo quiero gastar enseguida porque pienso que dentro de un mes no va a valer lo mismo. Otra cosa, quiero huir de esa moneda local. Cuando esa confianza se rompe, la sociedad empieza a rechazar el dinero que emite el Estado. Cuando se rechaza ese dinero, abunda el dinero que nadie lo quiere en la economía. Estoy simplificando mucho. Sí, claro, sí. ¿Y eso qué hace? Que baje su valor. Entonces, esa acción de la sociedad de rechazar ese dinero es en la que termina generando la pérdida de poder adquisitivo. Entonces se hace un círculo vicioso. Si hago un shock de confianza, que fue lo que ocurrió en la convertibilidad, se empieza otra vez a aceptar esa moneda local, porque la moneda tiene que servir como medio de cambio, como reserva de valor y como patrón de pagos diferidos. Yo tengo que saber que en el futuro también voy a poder usar esa unidad de cuenta para medir mis transacciones. Entonces, en mi opinión, siempre cuando aparecen estos problemas de falta de confianza y de expectativas, es porque hay algún comportamiento del Estado que las favoreció, esas expectativas negativas. Hay un exceso de emisión. Cuando se emite por encima de lo que la sociedad desea, aparece la inflación.
Cintia, lo último, como docente, ¿cómo transitaste el año de pandemia? ¿Cómo te preparás o cómo estás transitando el nuevo año de pandemia ya con un poco más de experiencia, ¿no? Bueno, ¿Cómo les fue como docentes? Fue un año difícil, fue un desafío muy importante, pero creo que nos deja mucha enseñanza a los profesores porque nos demuestra, por lo menos a mí, que hay que cambiar la manera en la que se enseña. Los chicos... Es decir, tiene un lado positivo lo sí, que pasó. O sea, va a dejar una enseñanza útil. Sí, sí. Creo que hay que esto de la clase magistral se pone en duda, que ellos tienen muchas herramientas para poder aprender cosas, que uno tiene que estar ahí para facilitarles, no digo como un par, pero ser un facilitador de aprendizajes, sembrarles inquietudes, pensamiento crítico. Creo que lo que más le podemos dejar a nuestros alumnos es esto de el pensamiento crítico. De nada sirve que yo me ponga y les diga una cosa, lo que dice la teoría, si no les hago sospechar de las cuestiones, mirar la realidad. Bueno, eso es un poco un desafío que creo que esta pandemia nos deja a todos como docentes, ¿no? Ver cómo vamos a hacer la docencia una vez que podamos volver al aula. Sin duda no va a ser la misma, sin duda. Muchas gracias. A vos. Conversábamos con Cintia Martínez, ella es economista y docente de la UNS.